Y quisiera añadir, pastor, que va a ser totalmente imposible que aguantemos la gran tribulación si no estamos fuertes espiritualmente. Porque nosotros podemos decir, no, pues yo aguanto, yo soy capaz de aguantar, yo voy a dar la vida por el Señor. Pero si yo no llevaba una vida de relación real con el Padre, si yo no llevaba esa preparación espiritual, esa relación estrecha con el Padre, si yo no estaba fuerte espiritualmente junto al Padre, cerca de Él, si el Padre no moraba realmente en mí, yo no voy a ser capaz de aguantar y nadie va a ser capaz de aguantar la gran tribulación. Sí o sí, la única manera de poder aguantar esa tribulación va a ser teniendo una relación real con el Padre. Eso tiene que ponernos a pensar. Si estamos débiles espiritualmente, hay que saber que no hay ninguna posibilidad de aguantar la gran tribulación. No, ninguna. Ninguna. Por no estar preparados para eso. La única forma es estando realmente preparados espiritualmente. No hay otra forma. Y eso lo vemos claramente en la Biblia. El mismo apóstol Pedro, cuando no estaba preparado espiritualmente, negó a Cristo. Negó haberlo conocido. Sí. Le dio miedo morir. Pero cuando estuvo preparado espiritualmente, vemos que sin problema dio la vida por el Señor, porque estaba preparado espiritualmente. Eso quiere decir que a punta de fuerza de voluntad nuestra propia, no seremos capaces. Con nuestras fuerzas es totalmente imposible aguantar lo que viene. Sí. La iglesia primitiva sí se sobrepuso. Amén. Y salió victoriosa de las persecuciones del primer siglo. Amén. Porque Cristo y los apóstoles los prepararon. Amén. Les dijeron que vendrían cárceles y vendrían persecuciones y muchos serían muertos por causa del Señor. Entonces estaban preparados. Exacto. Pero a partir del segundo siglo, cuando empezó la apostasía, o sea que muchos volvieron atrás de la doctrina original de Cristo y los apóstoles, entonces ya empezaron a meterse el engaño y ahora mismo ya está lo que dice el apóstol, el engaño. Y por eso él dice, mirad que nadie os engañe, porque no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso está más claro que el agua. Así es, y por eso quería poner este ejemplo, porque cuando no preparan correctamente a un ejército, pierde la batalla y se salvarán unos por suerte, pero pierden la vida esos hombres. Entonces, en el cristianismo, en la época de Cristo, Cristo los preparó para la batalla de manera psicológica, verbal, de todas las formas, visual. Él mismo fue una persona que dio la vida por el evangelio, por el Señor, por el Padre. Él dio su propia vida. Eso fue un ejemplo grande para los apóstoles, para motivarlos a dar ellos también su vida. O sea, los preparó. Y por eso fue que pudieron sobreponerse a las persecuciones, a las tribulaciones, a todo. Y dieron sus vidas por el evangelio. Dieron sus vidas por cumplir con la voluntad del Padre. Porque los prepararon. Pero ¿cuál es el efecto de creer incorrectamente entonces? A eso quería ir yo. Si creemos que no vamos a pasar por la gran tribulación, eso conlleva que no nos van a preparar. Eso es lo que están haciendo hoy en día las iglesias y los pastores. No están preparando a los cristianos ni psicológicamente, ni verbalmente, ni de ninguna manera posible. Los están preparando para sufrir, para aguantar la gran tribulación. No los están preparando. Cuando la gran tribulación llegue, van a perder. No van a ser capaces de aguantar ese sufrimiento, esa persecución. Van a ceder, van a estar débiles. Esos son los efectos de creer mal. Y por eso hay que tratar de creer bien. Es muy importante que creamos correctamente para estar fuertes y estar preparados para ese momento. Tenemos, gracias al Señor, la palabra del Señor, como dice la Escritura, que hacemos bien con estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, en medio de las tinieblas. Entonces tenemos la palabra y la palabra nos indica claramente que sí vienen cosas graves y que faltan por cumplirse en cosas graves. Y desafortunadamente el cristianismo no está preparado, pero no es tarde, o sea, todavía muchos pueden prepararse. Sí. Y es mejor estar preparado para lo peor, así no sucediera. ¿Por qué? Porque si no es así, un ejemplo que no fuera así como estamos diciendo, que es lo que muchos enseñan, entonces, pues, pero qué mejor que yo esté sobrado de preparación. Amén. Atento a que esto pueda pasar y preparado mental y espiritualmente, porque estamos en un tiempo propenso para que se manifieste el anticristo. Sí, porque creer de esta forma, creer que sí vamos a pasar la gran tribulación, va a hacer que nos preparemos espiritualmente más. Claro. Porque sabemos claramente que si nosotros no estamos fuertes espiritualmente, no vamos a aguantar. En Apocalipsis
6:11 de unos que estaban, voy a leerlo aquí, Apocalipsis 6:11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, en este momento, debajo del trono del Señor, del Padre, hay un lugar especial de privilegio para todos los mártires que han habido por causa del Evangelio. Amén. Entonces, ahí en Apocalipsis aparece un momento en que ellos claman, le dicen al Padre, Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y cuándo, o sea, se va a terminar esta situación. O sea, mucha gente todavía en la tierra disfrutando de su pecado en su vida de maldad sin recibir la consecuencia de todas esas víctimas cristianas que han sacrificado. Pero lo que se les dice a ellos es que tengan paciencia, que esperen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Wow. O sea que todavía falta que se complete ese número. Hay un número especial De mártires. de mártires que tiene que completarse. Entonces no sabemos cuántos más habrán de ser el número, pero lo cierto es que ese número se tiene que completar. Entonces ese número es muy preciso, muy posible que en la gran tribulación se termine de completar. Cuando muchos no acepten la marca y prefieran morir antes que renunciar, Amén. que renunciar a Cristo.